Es probable que muchos de los que están asistiendo a través de las redes esta meditación hayan oído hablar alguna vez del padre Isidro Gríful, un jesuita español que logró escaparse por el Pirineo de España cuando la guerra. Él estaba en Barcelona cuando estalló la guerra y le informaron a algunos conocidos de él que era uno de los primeros en la lista o que iba a ser fusilado por los comunistas. Entonces él pidió autorización a los superiores y le dijeron que tratara de huir a través de Francia, a través del Pirineo hacia Francia. Y él cuenta todas las peripecias que tuvo para llegar a la frontera y logró escaparse al final. Entonces un aspecto interesante que nos va a ayudar para después la meditación es algo que a él le ocurrió cuando iba caminando, debido a que se había esguinzado, tenía el pie muy hinchado. Entonces tuvieron que conseguir él y algunos otros fugitivos que se encontraron en la frontera un guía de alta montaña. Es imposible atravesar el Pirineo de noche, en esa época, nevado, sin tropezar en algún abismo o algún problema y sobre todo sin caer en manos de los piquetes que los comunistas tenían puestos allí a lo largo y ancho del Pirineo para atrapar fugitivos. Entonces consiguieron un guía de alta montaña muy avesado que lo llevó finalmente a la salvación. Pero él comenta que este hombre experto se dio cuenta de que él estaba disminuido porque andaba con el esguince ese y el pie muy inflamado y continuamente le decía: ánimo padre, no se detenga, que falta poco. Y él decía, yo veía que él decía siempre que faltaba poco y pasaban los kilómetros y faltan poco, padre, vamos que falta poco. Entonces de esa manera lo fue llevando hasta que finalmente lograron pasar a la frontera siempre con el falta poco. Él después cuando escribió el libro eso lo dejó consignado para ver cómo fue importantísimo para él ese aliento, ese ánimo, esa esperanza que el guía le daba, porque de lo contrario no hubiese cursado, no hubiese podido porque el pie estaba muy inflamado, el dolor y más el cansancio. Entonces esto nos va a servir ahora para la meditación que vamos a hacer, que como estamos en agosto va a ser obviamente sobre la asunción de la Santísima Virgen al cielo. Vamos a rezar para pedirle a ella que nos acompañe en esta meditación y que sea fructífera y además que tenga efectivamente un carácter reparador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces hacemos una composición de lugar que necesariamente es en Éfeso, donde la Santísima Virgen, ustedes saben, vivió sus últimos días de vida junto a San Juan. La ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Allí, en la casa que ella tenía, una casa modesta, se puede visitar hoy, por lo menos parcialmente. En esa casa ella fue advertida a través de, una vez más, la embajada de San Gabriel, el embajador celestial, que tantas misiones tuvo junto a ella, enviado por el Altísimo. Ella estaba tan deseosa de encontrarse con su divino Hijo en la eternidad que ya no aguantaba más. Entonces, un poco como lo que le pasó al padre Gríful en la frontera, que no hubiese cruzado si no le hubiese dado ese aliento el guía de la alta montaña, el arcángel San Gabriel le fue a decir de parte de Dios a la Santísima Virgen que le quedaban 3 años de vida y que una vez cumplidos esos 3 años ella iba a ir al cielo a reunirse con la Santísima Trinidad. Y eso para ella fue un gran aliento que le permitió, por así decir, sobrevivir 3 años más al deseo vehemente que tenía de juntarse a su divino Hijo. Tanto era ese deseo que, por así decir, moría de amor, porque el cuerpo no contenía ya más esas ansias, esos deseos de volar hacia el cielo. Y esa fue para ella, esa embajada de San Gabriel, fue clave para poder llevar adelante estos últimos 3 años, incluso con algunas recomendaciones, con algunas indicaciones que Dios le mandó a través de San Gabriel
para que ella pudiese, en esos 3 años que le quedaban, cumplir determinadas misiones que él todavía le tenía reservadas, sobre todo entre los apóstoles, los discípulos, las santas mujeres, aquellos que iban a quedar y que constituían la pequeña iglesia que nacía, ya estaba, el Pentecostés ya había ocurrido, pero esa pequeña iglesia que se estaba, por así decir, esparciendo en el mundo y que necesitaba todavía un aliento. Ella empezó a avisar a los apóstoles que estaban dispersos por el mundo, que se avecinaba el momento en que ella iba a dejar esta tierra. Y así, a través de los ángeles, mensajeros celestiales, todos los apóstoles fueron siendo avisados en el lugar donde se encontraban, en las más distantes y dispares regiones del planeta. Tanto es así que comenta algunas visiones de Ana Catarina Emmerich y de Sor María de Ágreda, que Santo Tomás, por ejemplo, estaba cerca de Siberia, bastante lejos, por cierto. Entonces era necesario que ellos supieran que convenía venir a despedirse. Y es obvio, todos querían venir a despedirse. Entonces así, en ese contexto, nosotros vamos a hacer la meditación, sabiendo que ella estaba en Éfeso y que los apóstoles afluían hacia esa ciudad para encontrarse con ella. Y entonces, a medida que iban llegando, naturalmente primero llegó San Pedro, un dato curioso, que a San Pablo no fue avisado. Esas cosas curiosas. Según algunas videntes, como Ana Catarina Emmerich, ella sostiene que San Pablo, como no había tenido una relación directa con la Sagrada Familia, no era necesario que estuviese allí presente. Pero lo concreto es que fueron llegando los 12, incluido San Matías, el que había ocupado el lugar del traidor, que ya estaba integrado plenamente al colegio apostólico. Y entonces, a medida que ellos iban llegando, se daban evidentemente las escenas de reencuentro, pero un reencuentro que tenía un sabor amargo también, un sabor de tristeza, porque sabían que iba a ser la despedida. Y ellos, a medida que llegaban, recibían algún consejo de ella, recibían inclusive muestras de aprecio, muestras de confianza que ella les daba para animarlos a cumplir la misión que les quedaba por delante. Dicen las crónicas que María Santísima vivió 15 años más después de la ascensión de su divino Hijo al cielo. O sea, esos 15 años en que ella pasó en la tierra, tuvo contacto con los apóstoles, pero los apóstoles también estaban en misión, por lo tanto no era permanente el contacto. Sí era con San Juan, que fue el privilegiado que tuvo la convivencia más extensa con ella y más fructífera. Una vez que estaban todos reunidos, dicen las crónicas, sobre todo algunas de las revelaciones de Ana Catarina Emmerich, que Santo Tomás llegó tarde. Pero en todo caso, una vez que ya todos los apóstoles estaban reunidos, y los discípulos y las santas mujeres, ahí celebraron misas, cada uno a su turno iba celebrando misa, querían despedirse de ella de esa manera. Y luego también en forma de conversaciones personales, algunas en privado, otras un poco más en conjunto, porque es un dato interesante que algunos de los apóstoles, cuando concurrieron a Éfeso para despedirse de María, llevaron consigo algunos de sus apostolandos, algunos de las primicias de su apostolado, aquellos que estaban más cercanos y que eran capaces de comprender lo que iba a ocurrir. Entonces había un número razonable de personas de ahí que excedía bastante el de los apóstoles y discípulos. Una vez que se dieron todas esas celebraciones eucarísticas y que inclusive hubo oraciones en conjunto, recorrieron el Via Crucis. La Santísima Virgen fue la que inauguró el Via Crucis, primer Via Crucis de la historia. Primero lo había hecho en Tierra Santa, pero cuando se tuvo que mudar a Éfeso, instaló allí en Éfeso, en las proximidades de la casa donde ella estaba, un Via Crucis un poco más reducido, en el que había inclusive determinadas piedras que marcaban los lugares más significativos. Entonces recorrieron ellos juntos por última vez ese Via Crucis, y ahí entonces luego se produce lo que se llama el tránsito glorioso de María Santísima.
No queda claro, y por eso el Papa Pío XII, cuando estableció el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, no lo especifica en la bula, sino que simplemente dice que cumplida su misión en esta tierra y llegado al término de sus días en la tierra, la Santísima Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Entonces, no queda claro si ella efectivamente murió o no murió. Hay varias corrientes en ese sentido y hay dos que son las más importantes, que una sugiere que ella debía haber pasado por la muerte para asemejarse en todo a su divino Hijo, y hay otra a la que se afilia nuestro fundador, Monseñor John Cra, y nos afiliamos todos nosotros, que dice que ella perfectamente pudo habérsele ahorrado a ella la muerte, porque ella prácticamente ya tuvo los dolores de muerte en la pasión, viéndolo morir a su divino Hijo. Pero además, como dice Monseñor John, que es muy arquitectónico, era algo simbólico, algo significativo, que una criatura, por lo menos, de la creada por Dios, cumpliera el plan A que Dios tenía establecido, que de tanto crecer en la virtud y en la caridad hacia Dios, por así decir, el cuerpo ya no la sostuviera más y esa alma impulsara el cuerpo hacia el cielo en forma gloriosa. Incluso hay algunos teólogos que dicen que esas representaciones que vemos en algunas iglesias, que son de buen espíritu, no, en ese sentido no hay que reprochar mayormente nada, pero son imprecisas. Se la ve a la Santísima Virgen como que se está siendo rodeada y llevada por los ángeles hacia el cielo. Y en realidad, los teólogos que han analizado más a fondo ese episodio tan importante de la vida de ella, dicen que no era necesario. La Santísima Virgen fue asunta al cielo porque el cuerpo se glorificó, quedó como cuerpo glorioso, de tanto amor que ella tenía y de tanto que el alma impregnó el cuerpo de esa gloria. Entonces, como todos sabemos, los cuerpos gloriosos, ya resurrectos, entre las cualidades que los adornan, justamente hay una que es la leveza. ¿Por qué? Porque no necesitan ningún impulso, se trasladan con una facilidad única a distancias enormes. Entonces la verdadera representación de la Asunción de María es cuando se la ve sola a ella, si bien que, obvio, había legiones de ángeles que flanqueaban esa ruta luminosa por la cual ella fue asunta al cielo y recibida allí con toda la pompa, con toda la alegría y el júbilo que podemos imaginarnos, entre otros, ni más ni menos que por San José, por San Joaquín Santa Ana. Hasta ahí la parte de la asunción de ella al cielo y toda la despedida previa con los apóstoles. Pero en la segunda parte de la meditación hay que focalizar el aspecto que de cierto punto de vista es el principal. ¿Qué fue lo que a ella la llevó a morir? A morir o a subir al cielo, a dejar la tierra, en una palabra. Pura y simplemente que ya había llegado al límite del amor de Dios, había llegado a su límite, la virtud de ella ya estaba en el cenit y no cabía más gracia propiamente, no cabía más gracia en ella. Esa fue realmente la causa por la cual ella dejó esta tierra de exilio. No tenía más capacidad de recibir más gracias. Ya todas las gracias que Dios tenía disponibles y que además tenía preparadas para ella, ya las había recibido, había correspondido espléndidamente a todas, sin ninguna mancha, sin ninguna deficiencia, y por lo tanto, por así decir, el cuerpo ya no podía sujetar más esa alma que se escapaba sola. Y fue eso lo que efectivamente la llevó a abandonar el curso terreno de sus días. Ahora, esa es exactamente la primicia de la resurrección que nos espera a todos, siempre y cuando
cumplamos con el plan que Dios tiene para nosotros. Esa primicia es justamente, además de un aliento, es la prenda de, como dice San Pablo, de la resurrección a la que estamos todos llamados, obligadamente, todos vamos a resucitar, solo que algunos resucitan para la felicidad eterna y otros para la infelicidad eterna. Pero resurrección todos tendremos. Y ahí está precisamente en nosotros elegir cuál de los dos caminos vamos a recorrer para llegar a ese fin de la vida. La Santísima Virgen, indudablemente, ahora más que nunca, estando en la eterna bienaventuranza, nos va a ayudar siempre a recorrer el camino de ella, a seguirle los pasos. Pero también nosotros tenemos las malas tendencias propias y la guerra permanente que hace el infierno y sus secuaces. Entonces nosotros, como seguidores que somos de ella y devotos de ella, le pedimos especialmente en este día que estamos justo meditando sus últimos instantes en esta tierra, que nos ayude en todo y que nos ayude también y sobre todo a elegir siempre ese camino, no esperar hacia el final, siempre elegir el camino recto que coincide con la puerta estrecha que dice Jesús en el Evangelio: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que conduce a la perdición. Y entonces, desde ya, ponernos ya en campaña, no esperar hacia el final o más o menos calculando, bueno, a mí me quedan tantos años de vida, más o menos, pero el promedio de vida es tanto y cuanto. No, desde ya, un camino seguro, un camino además de aumento permanente en el amor a ella, en la devoción a ella, y teniendo presente siempre, como decía San Luis Griñón de Montfort, que nunca será suficiente todo lo que hagamos o todo lo que queramos, todo lo que amemos a la Santísima Virgen. Le pedimos a ella entonces eso y terminamos la meditación con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María.